Carta 15. Mi querido orugario. Por supuesto, había observado que los humanos estaban atravesando un respiro en su guerra europea, lo que ingenuamente llaman la guerra. Y no me sorprende que haya una tregua correlativa en las inquietudes del paciente. Nos conviene estimular esto o mantenerle preocupado. Tanto el temor torturado como la estúpida confianza son estados de ánimo deseables. Nuestra elección entre ellos suscita cuestiones importantes. Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo les destina a la eternidad. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas: a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente. Porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Del momento presente, y solo de él, los humanos tienen una experiencia análoga a la que nuestro enemigo tiene de la realidad como un todo. Solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas. En consecuencia, él les tendría continuamente preocupados por la eternidad, lo que equivale a preocupados por él, o por el presente, o meditando acerca de su perpetua unión con él, o separación de él, o si no obedeciendo la presente voz de la conciencia, soportando la cruz presente, recibiendo la gracia presente, dando gracias por el placer presente. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Con esto en mente, a veces tentamos a un humano, pongamos una viuda o un erudito, a vivir en el pasado. Pero esto tiene un valor limitado, porque tienen algunos conocimientos reales sobre el pasado, y porque el pasado tiene una naturaleza determinada. Y, en eso, se parece a la eternidad. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección, así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor. Además, les es desconocido, de forma que al hacerles pensar en el futuro les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye, y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. De ahí el impulso que hemos dado a esquemas mentales como la evolución creativa, el humanismo científico, o el comunismo, que fijan los afectos del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la temporalidad. De ahí que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro. La gratitud mira al pasado y el amor al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran hacia adelante. No creas que la lujuria es una excepción. Cuando llega el placer presente, el pecado, que es lo único que nos interesa, ya ha pasado. El placer es solo la parte del proceso que lamentamos y que excluiríamos si pudiésemos hacerlo sin perder el pecado. Es la parte que aporta el enemigo, y por tanto experimentada en el presente. El pecado, que es nuestra contribución, miraba hacia adelante. Desde luego, el enemigo quiere que los hombres piensen también en el futuro, pero solo en la medida en que sea necesario para planear ahora los actos de justicia o caridad que serán probablemente su deber mañana. El deber de planear el trabajo del día siguiente es el deber de hoy, aunque su material está tomado prestado del futuro. El deber, como todos los deberes, está en el presente. Esto es ahora como partir una paja. Él no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones, ni que pongan en él su tesoro. Nosotros, sí. Su ideal es un hombre que, después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad, si esa es su vocación, lava su mente de todo el tema, encomienda el resultado al cielo y vuelve al instante a la paciencia o gratitud que exige el momento que está atravesando. Pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro,
hechizado por visiones de un cielo o un infierno inminente en la tierra, dispuesto a violar los mandamientos del enemigo en el presente si le hacemos creer que, haciéndolo, puede alcanzar el cielo o evitar el infierno, que dependen para su fe del éxito o fracaso de planes cuyo fin no vivirá para ver. Queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris, nunca honesta, ni gentil, ni dichosa ahora, sino siempre sirviéndose de todo don verdadero que se les ofrezca en el presente como de un mero combustible con el que encender el altar del futuro. De lo que se deduce, pues, en general, si las demás condiciones permanecen constantes, que es mejor que tu paciente esté lleno de inquietud o de esperanza, no importa mucho cuál de ellas, acerca de esta guerra que el que viva en el presente. Pero la frase vivir en el presente es ambigua. Puede describir un proceder que, en realidad, está tan pendiente del futuro como la ansiedad misma. Tu hombre puede no preocuparse por el futuro no porque le importe el presente, sino porque se ha autoconvencido de que el futuro va a ser agradable, y mientras sea esta la verdadera causa de su tranquilidad, tal tranquilidad no será propicia, pues no hará otra cosa que amontonar más decepciones, y por tanto más impaciencia, cuando sus infundadas esperanzas se desvanezcan. Si por el contrario, es consciente de que le pueden esperar cosas horribles, y reza para pedir las virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores, y entre tanto se ocupa el presente, porque en este, y solo en este, residen todos los deberes, toda la gracia, toda la sabiduría y todo el placer. Su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado al instante. También aquí ha hecho un buen trabajo nuestra arma filológica. Prueba a utilizar con él la palabra complacencia. De todas formas, lo más probable es, claro está, que no esté viviendo en el presente por ninguna de estas razones, sino simplemente porque está bien de salud y disfruta con su trabajo. El fenómeno sería entonces puramente natural. En cualquier caso, yo en tu lugar lo destruiría. Ningún fenómeno natural está realmente de nuestra parte, y, de todas maneras, ¿por qué habría de ser feliz la criatura? Tu cariñoso tío. Scrutopo. Carta 16. Mi querido orugario. En tu última carta, mencionabas de pasada que el paciente ha seguido yendo a una iglesia, y solo a una, desde su conversión, y que no está totalmente satisfecho de ella. ¿Puedo preguntarte qué es lo que haces? ¿Por qué no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia parroquial? ¿Te das cuenta de que, a menos que sea por indiferencia, esto es muy malo? Sin duda, sabes que si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio, en busca de la iglesia que le va, hasta que se convierta en un catador o conocedor de iglesias. Las razones de esto son obvias. En primer lugar, la organización parroquial siempre debe ser atacada, porque, al ser una unidad de lugar, y no de gustos, agrupa a personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. El principio de la congregación, en cambio, hace de cada iglesia una especie de club, y, finalmente, si todo va bien, un grupúsculo o facción. En segundo lugar, la búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico, cuando el enemigo quiere que sea un discípulo. Lo que él quiere de laico en la iglesia es una actitud que puede, de hecho, ser crítica, en tanto que puede rechazar lo que sea falso o inútil, pero que es totalmente acrítica en tanto que no valora. No pierde el tiempo en pensar en lo que rechaza, sino que se abre en humilde y muda receptividad a cualquier alimento que se le dé. Fíjate lo rastrero, antiespiritual e incorregiblemente vulgar que es el enemigo. Esta actitud, sobre todo durante los sermones,
da lugar a una disposición extremadamente hostil a toda nuestra política, en que los tópicos calan realmente en el alma humana. Apenas hay un sermón o un libro que no pueda ser peligroso para nosotros si se recibe en este estado de ánimo. Así que, por favor, muévete y manda a ese tonto a hacer la ronda de las iglesias vecinas, tan pronto como sea posible. Tu expediente no nos ha dado hasta ahora mucha satisfacción. He mirado en el archivo las 2 iglesias que le caen más cerca. Las 2 tienen ciertas ventajas. En la primera de ellas, el vicario es un hombre que lleva mucho tiempo dedicado a aguar la fe, para hacérsela más asequible a una congregación supuestamente incrédula y testaruda. Es él quien ahora escandaliza a los parroquianos con su falta de fe, y no al revés. Ha minado el cristianismo de muchas almas. Su forma de llevar los servicios es también admirable. Con el fin de ahorrarle a los laicos todas las dificultades, ha abandonado tanto el leccionario como los salmos fijados para cada ocasión, y ahora, sin darse cuenta, gira eternamente en torno al pequeño molino de sus 15 salmos y sus 20 lecciones favoritas. Así estamos a salvo del peligro de que pueda llegarle de las Escrituras cualquier verdad, que no le resulte ya familiar tanto a él como a su rebaño. Pero quizá tu paciente no sea lo bastante tonto como para ir a esta iglesia, o al menos, no todavía. En la otra tenemos al padre Spige. A los humanos les cuesta trabajo, con frecuencia, comprender la variedad de sus opiniones. Un día es casi comunista, y al día siguiente no está lejos de alguna especie de fascismo teocrático. Un día es escolástico, y al día siguiente está casi dispuesto a negar por completo la razón humana. Un día está inmerso en la política, y al día siguiente declara que todos los estados de este mundo están igualmente en espera de juicio. Por supuesto, nosotros, si vemos el hilo que lo conecta todo, se llama odio. El hombre no puede resignarse a predicar nada que no esté calculado para escandalizar, ofender, desconcertar o humillar a sus padres y sus amigos. Un sermón que tales personas pudiesen aceptar sería, para él, tan insípido como un poema que fuesen capaces de medir. Hay también una prometedora veta de deshonestidad en él. Le estamos enseñando a decir el magisterio de la Iglesia, cuando en realidad quiere decir, estoy casi seguro de que hace poco leí en un libro de Maritain o alguien parecido. Pero debo advertirte que tiene un defecto fatal, cree de verdad. Y esto puede echarlo todo a perder. Pero estas 2 iglesias tienen en común un buen punto, ambas son iglesias de partido. Creo que ya te he advertido antes que, si no se puede mantener a tu paciente apartado de la iglesia, al menos debiera estar violentamente implicado en algún partido dentro de ella. No me refiero a verdaderas cuestiones doctrinales. Con respecto a estas, cuanto más tibio sea, mejor. Y no son las doctrinas en lo que nos basamos principalmente para producir divisiones. Lo realmente divertido es hacer que se odien aquellos que dicen misa y los que dicen Santa Comunión, cuando ninguno de los 2 bandos podría decir qué diferencia hay entre las doctrinas de Hooker y de Tomás de Aquino, por ejemplo, de ninguna forma que no hiciese agua a los 5 minutos. Todo lo realmente indiferente, cirios, vestimenta, qué sé yo, es una excelente base para nuestras actividades. Hemos hecho que los hombres olviden por completo lo que aquel individuo apestoso, Pablo, solía enseñar acerca de las comidas y otras cosas sin importancia. Es decir, que el humano sin escrúpulos debiera ceder siempre ante el humano escrupuloso. Uno creería que no podrían dejar de percatarse de su aplicación a estas cuestiones. Uno esperaría ver, al bajo eclesiástico, arrodillándose y santiguándose, no fuese que la conciencia débil de su hermano alto se viese empujada a la irreverencia, y al alto absteniéndose de tales ejercicios, no fuese empujar a la idolatría a su hermano bajo.
y así habría sido, de no ser por nuestra incesante labor. Sin ella, la variedad de usos dentro de la Iglesia de Inglaterra podría haberse convertido en un semillero de caridad y de humildad. Tu cariñoso tío. Scrutopo. Carta 17. Mi querido orugario. El tono despectivo en que te refieres, en tu última carta, a la gula, como medio de capturar almas, no revela sino tu ignorancia. Uno de los grandes logros de los últimos 100 años ha sido amortiguar la conciencia humana en lo referente a esa cuestión, de tal forma que difícilmente podrás encontrar ahora un sermón pronunciado en contra de ella, o una conciencia preocupada por ella, a todo lo ancho y largo de Europa. Esto se ha llevado a efecto, en gran parte, concentrando nuestras fuerzas en la promoción de la gula por exquisitez, no en la gula del exceso. La madre de tu paciente, según sé por el dossier, y tú, podríais saber por gluboso. Es un buen ejemplo. Se quedaría perpleja. Un día, espero, se quedará perpleja, cuando sepa que toda su vida ha estado esclavizada por este tipo de sensualidad, que le resulta perfectamente imperceptible por el hecho de que las cantidades en cuestión son pequeñas. Pero, ¿qué importan las cantidades con tal de que podamos servirnos del estómago y del paladar humano, para provocar quejumbrosidad, impaciencia, dureza y egocentrismo? Gluboso tiene bien atrapada a esta anciana. Esta señora es una verdadera pesadilla para las anfitrionas y los criados. Siempre está rechazando lo que le han ofrecido, diciendo, con un suspiro y una sonrisa coqueta: «Oh, por favor, por favor. Todo lo que quiero es una tacita de té, flojo pero no demasiado, y un pedacito chiquitín de pan tostado verdaderamente crujiente». ¿Te das cuenta? Puesto que lo que quiere es más pequeño y menos caro que lo que le han puesto delante, nunca reconoce como gula su afán de conseguir lo que quiere, por molesto que pueda resultarles a los demás. Al tiempo que satisface su apetito, cree estar practicando la templanza. En un restaurante lleno de gente, da un gritito ante el plato que una camarera agobiada de trabajo le acaba de servir, y dice: «Oh, eso es mucho. Demasiado. Lléveselo, y tráigame algo así como la cuarta parte». Si se le pidiese una explicación, diría que lo hace para no desperdiciar. En realidad, lo hace porque el tipo particular de exquisitez a la que la hemos esclavizado no soporta la visión de más comida que la que en ese momento le apetece. El auténtico valor del trabajo callado y disimulado que Gluboso ha llevado a cabo, durante años, con esta vieja, puede medirse por la fuerza con que su estómago domina ahora toda su vida. Ella se encuentra en un estado de ánimo que puede representarse por la frase «todo lo que quiero». Todo lo que quiere es una tacita de té, hecho como es debido, o un huevo correctamente pasado por agua, o una rebanada de pan adecuadamente tostada. Pero nunca encuentra ningún criado ni amigo que pueda hacer estas cosas tan sencillas como es debido. Porque su como es debido oculta una exigencia insaciable de los exactos y casi imposibles placeres del paladar que cree recordar del pasado. Un pasado que ella describe como los tiempos en que podía conseguirse un buen servicio, pero que nosotros sabemos que son los tiempos en que sus sentidos serán más fácilmente complacidos, y en los que otra clase de placeres la hacían menos dependiente de los de la mesa. Entretanto, la frustración cotidiana produce un cotidiano mal humor, las cocineras se despiden y las amistades se enfrían. Si alguna vez el enemigo introduce en su mente la más leve sospecha de que pueda estar demasiado interesada por la comida, Gluboso la contrarresta susurrándole que a ella no le importa lo que ella misma come, pero que le gusta que sus hijos coman cosas agradables. Naturalmente, en realidad,
Su avaricia fue una de las causas principales de lo poco a gusto que su hijo se ha sentido en casa durante muchos años. Pues bien, tu paciente es hijo de su madre, y aunque, acertadamente te dediques a luchar más a fondo en otros frentes, no debes olvidar una pequeña y silenciosa infiltración en lo referente a la gula. Como es un hombre, no resulta tan fácil atraparle con el camuflaje del todo lo que quiero. Como mejor se hace que los hombres pequen de gula es apoyándose en su vanidad. Hay que hacer que se crean muy entendidos en cuestiones culinarias, para aguijonearles a decir que han descubierto el único restaurante de la ciudad donde los filetes están de verdad correctamente guisados. Lo que empieza como vanidad puede convertirse luego, paulatinamente, en costumbre. Pero, de cualquier modo que lo abordes, lo bueno es llevarle a ese estado de ánimo en que la negación de cualquier satisfacción, no importa cuál, chamán o té, sol culver o cigarrillos, le irrita. Porque entonces su caridad, su justicia y su obediencia estarán totalmente a tu merced. El mero exceso de comida es mucho menos valioso que la exquisitez. Es útil, sobre todo, a modo de preparación artillera antes de lanzar ataques contra la castidad. En esta materia, como en cualquier otra, debes mantener a tu hombre en un estado de falsa espiritualidad. Nunca le dejes darse cuenta del lado médico de la cuestión. Manténle preguntándose qué pecado de orgullo o qué falta de fe le ha puesto en tus manos, cuando el simple análisis de lo que ha comido o bebido durante las últimas 24 horas podría revelarle de dónde proceden tus municiones, y le permitiría, por consiguiente, poner en peligro tus líneas de aprovisionamiento mediante una muy ligera abstinencia. Si ha de pensar en el aspecto médico de la castidad, suéltale la gran mentira que hemos hecho que se traguen los humanos ingleses, que el ejercicio físico excesivo, y la consecuente fatiga, son especialmente favorables para esta virtud. Podría muy bien preguntarse uno, en vista de la notoria lubricidad de los marineros y de los soldados, ¿cómo es posible que se lo crean? Pero nos servimos de los maestros de escuela para difundir este camelo, hombres a quienes de verdad la castidad solo les interesaba como excusa para fomentar la práctica de los deportes, y que por tanto, recomendaban tales juegos como ayuda a la castidad. Pero todo este asunto resulta demasiado amplio como para abordarlo al final de una carta. Tu cariñoso tío. Scrutopo. Carta 18. Mi querido orugario. Hasta con Babalapo, tienes que haber aprendido en la escuela la técnica rutinaria de la tentación sexual. Y ya que para nosotros los espíritus todo este asunto es considerablemente tedioso, aunque necesario como parte de nuestro entrenamiento, lo pasaré de largo. Pero en las cuestiones más amplias implicadas en este asunto creo que tienes mucho que aprender. Lo que el enemigo exige de los humanos adopta la forma de un dilema, o completa abstinencia o monogamia sin paliativos. Desde la primera gran victoria de nuestro Padre, les hemos hecho muy difícil la primera. Y llevamos unos cuantos siglos cerrando la segunda como vía de escape. Esto lo hemos conseguido por medio de los poetas y los novelistas, convenciendo a los humanos de que una curiosa, y generalmente efímera experiencia, que ellos llaman estar enamorados, es la única base respetable para el matrimonio, de que el matrimonio puede, y debe, hacer permanente este entusiasmo, y de que un matrimonio que no lo consigue deja de ser vinculante. Esta idea es una parodia de una idea procedente del enemigo. Toda la filosofía del infierno descansa en la admisión del axioma de que una cosa no es otra cosa, y en especial, de que un ser no es otro ser. Mi bien es mi bien, y tu bien es el tuyo. Lo que gana uno, otro lo pierde. Hasta un objeto inanimado es lo que es excluyendo a todos los demás objetos del espacio que ocupa,
si se expande, lo hace apartando a otros objetos, o absorbiéndolos. Un ser hace lo mismo. Con los animales, la absorción adopta la forma de comer. Para nosotros, representa la succión de la voluntad y la libertad de un ser más débil por uno más fuerte. Ser significa ser compitiendo. La filosofía del enemigo no es más ni menos que un continuo intento de eludir esta verdad evidente. Su meta es una contradicción. Las cosas han de ser muchas, pero también, de algún modo, solo una. A esta imposibilidad, él le llama amor. Y esta misma monótona panacea puede detectarse bajo todo lo que él hace e incluso todo lo que él es o pretende ser. De este modo, él no está satisfecho, ni siquiera él mismo, con ser una mera unidad aritmética. Pretende ser tres al mismo tiempo que uno, con el fin de que esta tontería del amor pueda encontrar un punto de apoyo en su propia naturaleza. Al otro extremo de la escala, él introduce en la materia ese indecente invento que es el organismo, en el que las partes se ven pervertidas de su natural destino, la competencia, y se ven obligadas a cooperar. Su auténtica motivación para elegir el sexo como método de reproducción de los humanos está clarísima, en vista del uso que ha hecho de él. El sexo podría haber sido, desde nuestro punto de vista, completamente inocente. Podría haber sido meramente una forma más en la que un ser más fuerte se alimentaba de otro más débil, como sucede, de hecho, entre las arañas, que culminan sus nupcias con la novia comiéndose al novio. Pero en los humanos, el enemigo ha asociado gratuitamente el afecto con el deseo sexual. También ha hecho que su descendencia sea dependiente de los padres, y ha impulsado a los padres a mantenerla, dando lugar así a la familia, que es como el organismo, solo que peor, porque sus miembros están más separados, pero también unidos de una forma más consciente y responsable. Todo ello resulta ser, de hecho, un artilugio más para meter el amor. Ahora viene lo bueno del asunto. El enemigo describió a la pareja casada como una sola carne. No dijo una pareja felizmente casada, ni una pareja que se casó porque estaba enamorada, pero se puede conseguir que los humanos no tengan eso en cuenta. También se les puede hacer olvidar que el hombre al que llaman Pablo no lo limitó a las parejas casadas. Para él, la mera copulación da lugar a una sola carne. De esta forma, se puede conseguir que los humanos acepten como elogios retóricos del enamoramiento lo que eran, de hecho, simples descripciones del verdadero significado de las relaciones sexuales. Lo cierto es que siempre que un hombre yace con una mujer, les guste o no, se establece entre ellos una relación trascendente que debe ser eternamente disfrutada o eternamente soportada. A partir de la afirmación verdadera de que esta relación trascendente estaba prevista para producir, y si se aborda obedientemente, lo hará con demasiada frecuencia. El afecto y la familia. Se puede hacer que los humanos infieran la falsa creencia de que la mezcla de afecto, temor y deseo que llaman estar enamorados es lo único que hace feliz o santo el matrimonio. El error es fácil de provocar, porque enamorarse es algo que con mucha frecuencia, en Europa occidental, precede matrimonios contraídos en obediencia a los propósitos del enemigo, esto es, con la intención de la fidelidad, la fertilidad y la buena voluntad, al igual que la emoción religiosa muy a menudo, pero no siempre, acompaña a la conversión. En otras palabras, los humanos deben ser inducidos a considerar como la base del matrimonio una versión muy coloreada y distorsionada de algo que el enemigo realmente promete como su resultado. Esto tiene dos ventajas. En primer lugar, a los humanos que no tienen el don de la continencia se les puede disuadir de buscar en el matrimonio una solución, porque no se sienten enamorados, y gracias a nosotros,
La idea de casarse por cualquier otro motivo les parece vil y cínica. Sí. Eso piensan. Consideran el propósito de ser fieles a una sociedad de ayuda mutua, para la conservación de la castidad y para la transmisión de la vida, como algo inferior que una tempestad de emoción. No olvides hacer que tu hombre piense que la ceremonia nupcial es muy ofensiva. En segundo lugar, cualquier infatuación sexual, mientras se proponga el matrimonio como fin, será considerada amor, y el amor será usado para excusar al hombre de toda culpa, y para protegerle de todas las consecuencias de casarse con una pagana, una idiota o una libertina. Pero ya seguiré en mi próxima carta. Tu cariñoso tío. Scrutopo. Carta 19. Mi querido orugario. He pensado mucho acerca de la pregunta que me haces en tu última carta. Como he explicado claramente, todos los seres, por su propia naturaleza, se hacen la competencia. Y por tanto, la idea del amor del enemigo es una contradicción en sus términos. ¿Qué pasa con mi reiterada advertencia de que él realmente ama a los gusanos humanos? ¿Quién entiende que realmente desea su libertad y su existencia continua? Espero, mi querido muchacho, que no le hayas enseñado a nadie mis cartas. No es que importe, naturalmente. Cualquiera vería que la aparente herejía en que he caído es puramente accidental. Por cierto, espero que comprendieses también que algunas referencias aparentemente poco elogiosas a Babalapo eran puramente en broma. En realidad, le tengo el mayor respeto. Y por supuesto, algunas cosas que dije acerca de no escudarte de las autoridades no iban en serio. Puedes confiar en que me cuide de tus intereses. Pero guarda todo bajo 7 llaves. La verdad es que, por mero descuido, tuve el desliz de decir que el enemigo ama realmente a los humanos. Lo cual, naturalmente, es imposible. Él es un ser. Ellos son diferentes. Y su bien no puede ser el de él. Toda su palabrería acerca del amor debe ser un disfraz de otra cosa. Debe tener algún motivo real para crearlos y ocuparse tanto de ellos. La razón por la que uno llega a hablar como si él sintiese realmente este amor imposible, es nuestra absoluta incapacidad para descubrir ese motivo real. Que pretende conseguir de ellos es la cuestión insoluble. No creo que pueda hacer daño a nadie que te diga que precisamente este problema fue una de las causas principales de la disputa de nuestro padre con el enemigo. Cuando se discutió por primera vez la creación del hombre, y cuando, incluso en esa fase, el enemigo confesó abiertamente que preveía un cierto episodio referente a una cruz, nuestro padre, muy lógicamente, solicitó una entrevista y pidió una explicación. El enemigo no dio más respuesta que inventarse el camelo sobre el amor desinteresado que desde entonces ha hecho circular. Naturalmente, nuestro padre no podía aceptar esto. Imploró al enemigo que pusiese sus cartas sobre la mesa, y le dio todas las oportunidades posibles. Admitió que tenía verdadera necesidad de conocer el secreto. El enemigo le replicó: quisiera con todo mi corazón que lo conocieses. Me imagino que fue en ese momento de la entrevista cuando el disgusto de nuestro padre por tan injustificada falta de confianza le hizo alejarse a una distancia infinita de su presencia. Con una rapidez que ha dado lugar a la ridícula historia enemiga de que fue expulsado, a la fuerza, del cielo. Desde entonces, hemos empezado a comprender por qué nuestro opresor fue tan reservado. Su trono depende del secreto. Algunos miembros de su partido han admitido con frecuencia que, si alguna vez llegásemos a comprender que entiende él por amor, la guerra terminaría y volveríamos a entrar en el cielo.
Y en eso consiste la gran tarea. Sabemos que Él no puede amar realmente. Nadie puede, no tiene sentido. Si tan solo pudiésemos averiguar qué es lo que realmente se propone. Hemos probado hipótesis tras hipótesis, y todavía no hemos podido descubrirlo. Sin embargo, no debemos perder nunca la esperanza. Teorías más y más complicadas, colecciones de datos más y más completas, mayores recompensas a los investigadores que hagan algún progreso, castigos más y más terribles para aquellos que fracasen. Todo esto, seguido y acelerado hasta el mismo fin del tiempo, no puede, seguramente, dejar de tener éxito. Te quejas de que mi última carta no deja claro si considero el enamoramiento como un estado deseable para un humano o no. Pero Orugario, de verdad, ese es el tipo de pregunta que uno espera que hagan ellos. Déjales discutir si el amor, o el patriotismo, o el celibato, o las velas en los altares, o la abstinencia de alcohol, o la educación, son buenos o malos. ¿No te das cuenta de que no hay respuesta? Nada importa lo más mínimo, excepto la tendencia de un estado de ánimo dado, en unas circunstancias dadas, a mover a un paciente particular, en un momento particular, hacia el enemigo o hacia nosotros. En consecuencia, sería muy conveniente hacer que el paciente decidiese que el amor es bueno o malo. Si se trata de un hombre arrogante, con un desprecio por el cuerpo basado realmente en la exquisitez, pero que él confunde con la pureza, y un hombre que disfruta mofándose de aquello que la mayor parte de sus semejantes aprueban, desde luego, déjale decidirse en contra del amor. Incúlcale un ascetismo altivo y luego, cuando haya separado su sexualidad de todo aquello que podría humanizarla, cae sobre él con una forma mucho más brutal y cínica de la sexualidad. Si por el contrario, se trata de un hombre emotivo, crédulo, aliméntale de poetas menores y de novelistas de quinta fila, de la vieja escuela, hasta que le hayas hecho creer que el amor es irresistible y además, de algún modo, intrínsecamente meritorio. Esta creencia no es de mucha utilidad, te lo garantizo, para provocar faltas casuales de castidad, pero es una receta incomparable para conseguir prolongados adulterios nobles, románticos y trágicos, que terminan, si todo marcha bien, en asesinatos y suicidios. Si falla eso, se puede utilizar para empujar al paciente a un matrimonio útil. Porque el matrimonio, aunque sea un invento del enemigo, tiene sus usos. Debe haber varias mujeres jóvenes en el barrio de tu paciente que harían extremadamente difícil para él la vida cristiana. Si tan solo lograses persuadirle de que se casase con una de ellas, nos divertiríamos mucho. Por favor, envíame un informe sobre esto la próxima vez que me escribas. Mientras tanto, que te quede bien claro que este estado de enamoramiento no es, en sí, necesariamente favorable ni para nosotros ni para el otro bando. Es, simplemente, una ocasión que tanto nosotros como el enemigo tratamos de explotar. Como la mayor parte de las cosas que citan a los humanos, tales como la salud y la enfermedad, la vejez y la juventud, o la guerra y la paz, desde el punto de vista de la vida espiritual es, sobre todo, materia prima. Tu cariñoso tío. Escrutopo.